¿Qué piensas que Petro visite la Casa Blanca para hacer un acuerdo con Trump? Parece fantástico, me parece maravilloso. ¿Qué quieres? Que se vaya y lo patee. Eh, tú, por supuesto que vas a jugar con él si puedes. Vas a jugar con él si puedes. Si quiere que lo elogies, lo elogias. Si eso te permite llevar adelante tus políticas. ¿Sabes quién lo hizo de manera maravillosa recientemente? Zoran Mamdani. Zoran Mamdani es un chico, ya hemos hablado aquí de él, musulmán, inmigrante a Estados Unidos, que se presentó a las primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York. Y el actual demócrata del partido, del partido bueno, ya no, el anterior alcalde demócrata, se le había entregado a Trump, con lo cual mucha gente en Nueva York estaba furiosa con él. Perdió las primarias horrorosamente con Zoran Mamdani. Por supuesto, la propaganda de Trump, que va a obligarla, va a ser obligatorio el hijab, ¿no? Tú ves a su esposa en minifalda. No todos los musulmanes son, ni siquiera la mayoría de los musulmanes son extremistas, yihadistas, literalistas, ni mucho menos, ¿no? Esa es la mentira que te quieren vender. Todos los estadounidenses son asesinos. Entonces Zoran Mamdani ganó las primarias y luego ganó las elecciones. Y Donald Trump, comunista, terrorista islámico, va a meter musulmanes a apoderarse de Nueva York, le va a entregar Nueva York a Afganistán, cualquier estupidez que se te pueda ocurrir. Donald Trump lo ofreció como parte de la campaña. Y aún así Zoran Mamdani ganó. Cuando gana la elección, Zoran Mamdani fue a ver a Donald Trump y salieron muy amiguitos. Y Donald Trump decía que estaba seguro que iba a hacer un gran trabajo Zoran Mamdani. ¿Por qué cambió Donald Trump? Porque aquel le fue a embarrarle, a untar de mantequilla el pan. Si es tan fácil obtener el apoyo de Trump como decirle que es muy simpático y juega muy bien al golf, es una mierda jugando al golf, que juega muy bien al golf, que es muy simpático, muy guapo, que es un gran líder, que ha terminado con 8 guerras e impidió otras 10 que podían haber estallado si no estuviera él. Si tú le dices eso, ya está de tu lado. Sale baratísimo su apoyo. Y ponerte digno y meterte y patearle las espinillas es hacerte la vida imposible para el futuro, y no a ti, en este caso a la ciudad de Nueva York, de la cual acaba de tomar posesión hace un par de semanas, Zoran Mamdani. Me parece muy bien que Petro vaya y le diga que es un gran líder, el faro de Occidente, si con eso deja de tocar los cojones en Colombia. Trump, por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Como lo ha sabido hacer tragándose. La política es el arte de tragar sapos, ¿ok? Sin hacer gestos. Como ha tragado sapos Volodymyr Zelensky, es absolutamente admirable. El hombre me da tristeza cuando va a hablar con Trump, porque va a fingir lo que no es por su país y por ganar la guerra. Y para ganar la guerra y salvar a tu país de las garras de una cosa como Putin y el nacionalismo ruso impulsado, el nacionalismo fascista ruso impulsado por Alexander Dugin, es muy barato irle a decir 4 elogios a Donald Trump. Es muy barato. Así que bravo, bravo por Petro. Dice Maite Gómez, pasar sobre tus intereses para anteponer la seguridad, dignidad y vida de tu país significa muy buen temple. Ver tus limitantes y hacer lo que se tiene que hacer es la fuerza de un gran líder. Sí, eso es lo que yo sé que es claro que ha hecho Zelensky, es claro que lo hizo Mamdani, y si lo hace Petro me va a parecer excelentemente bien.